Hechos. Por medio de la resolución 072 del 29 de agosto de 1988, se conformó el resguardo Mondó Montocito por un grupo de predios con un área de 1.232 hectáreas. Posteriormente, el INCOR amplió el resguardo mediante la resolución 059 del 22 de diciembre de 2000, la cual incluyó 2 grupos más de predios baldíos, por lo tanto la extensión total de estos predios fue de 528 hectáreas. Consecutivamente, en el año 2007 ocurrió el primer combate entre Fuerza Pública y FARC en el territorio de resguardo. De igual manera, Codechoco otorgó un permiso de aprovechamiento forestal a Andrés Pino en un predio de su propiedad. En el año 2008, la Defensoría del Pueblo instauró una medida cautelar con el fin de proteger los derechos territoriales de la comunidad víctima del conflicto armado. Asimismo, en el año 2009, la Corte Constitucional hizo otro llamado de atención frente a la situación de desplazamiento de la población de resguardo, ya que las guerrillas habían instalado campamentos permanentes y campos minados dentro del resguardo. Además, habían prohibido el desarrollo de actividades tradicionales en la noche. De igual forma, un año después entró la minería ilegal al territorio indígena. A continuación, la presencia de actores armados, legales e ilegales, continuó, al igual que los asesinatos, bombardeos y desapariciones. El 1 de diciembre del año 2012 ocurrió el desplazamiento de 95 familias de resguardo por las condiciones de riesgo contra sus vidas a causa de las disputas entre actores armados. Es así como en el año 2017, el juzgado de Quibdó emitió una sentencia de restitución para la comunidad de Embera. Esta sentencia ordenó evaluar las afectaciones del conflicto armado a la comunidad de resguardo, además de su situación, y con ello formular estrategias para restituir y reparar colectivamente a esta comunidad. Problema jurídico. Los factores de violencia y desplazamiento por parte de diversos grupos armados contra los habitantes del resguardo indígena de Mondó Montocito cumplen con los requisitos para ser amparados por la ley de una restitución de tierras y se ordena una restitución integral a esta comunidad. El tribunal, en su análisis, trae a colación diversos tratados y normas de tipo internacional y constitucional, con el fin de esclarecer el panorama en materia de reconocimiento de las comunidades indígenas, con tratados internacionales como Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 27, la Declaración de las Minorías y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Se les reconoce plenos derechos a los miembros de las comunidades indígenas para lograr el desarrollo de su identidad cultural, otorgándoles dominio sobre los territorios tradicionalmente habitados por ellos, y la protección especial de sus expresiones y características sociales, culturales, lingüísticas y religiosas. Adicionalmente, con los artículos 7 y 10 de la Constitución Política, el constituyente reconoció la existencia, protección y rol de las comunidades étnicas dentro de la nación, convirtiéndolas en parte insoluble de la nación, por tanto, titulares de derechos que las facultan para desarrollar su cultura, lengua, tradición y religión de manera libre y plena. Asimismo, se amplió un recorrido constitucional y jurisprudencial, ha reconocido el carácter fundamental que tiene el territorio y por extensión la tierra como elemento físico dentro de la cosmovisión indígena, influyendo de manera activa y directa en su estructuración social, su autorreconocimiento y la salud física, psicológica de sus miembros. Por otro lado, dentro del marco de violencia que ha impuesto la presencia de grupos insurgentes y paramilitares por más de 50 años en el territorio nacional, se entiende que esta situación de conflicto armado se traducen en una amenaza seria, grave y crítica para la supervivencia de los grupos étnicos e indígenas, los cuales quedan inmersos en medio del fuego cruzado entre los distintos actores. Adicionalmente, el tribunal reconoce una serie amplia de jurisprudencia constitucional y tratados internacionales integrados al ordenamiento jurídico mediante el bloque de constitucionalidad, los cuales tienen por objetivo a garantía los derechos a la restitución y reparación de las víctimas civiles dentro de un conflicto armado, imponiéndoles por obligación al Estado la garantía y el resarcimiento de los derechos de las personas afectadas por el conflicto armado interno. La Corte resolvió la restitución de tierras y una reparación integral, considerando que es una situación de vulneración causa del conflicto armado, impidiendo el desarrollo de la vida cultural,
pervivencia física, conservación del territorio y conservación de sitios sagrados para la comunidad dentro del territorio. El decreto que sustenta esta decisión es el 4633 del 2011, tomando 4 puntos específicos como decisión a este caso. En primer lugar, consideraron que la restitución del territorio y los derechos de este mismo se han suscitado en el territorio del resguardo y sus alrededores. Ha causado violaciones y vulneraciones a los derechos humanos del resguardo de Mondó y Mondocito, mereciendo un amparo del Estado colombiano, obedeciendo al reconocimiento que brinda la Constitución Nacional a la diferencia, a la pluralidad y a la supervivencia, cosmovisión de los pueblos, su desarrollo cultural y ancestral. Por otra parte, se trata la afección al derecho a la seguridad jurídica en el territorio ancestral, ya que los resguardos indígenas deben tener certeza de su propiedad en el territorio que legítimamente han constituido para el ejercicio de su cultura. Por esta razón, tienen título de propiedad exigiendo una clara demarcación territorial, situación que no se evidencia en este caso, ya que este territorio se encuentra mal dividido, generando varios administradores de estas tierras, pese a que el resguardo cuenta con su título de propiedad registrado en la Oficina de Instrumentos Públicos. Todo esto generado por la falta de amojonamiento en estos predios. Por ello se solicita la demanda de ordenar a la Agencia Nacional de Tierras el proceso de alinderar y amojonar el resguardo, atendiendo que sus límites y áreas son imprevistas. Por otra parte, en lo referente a la explotación y aprovechamiento que se hace del territorio perteneciente a esta comunidad, se establece que cualquier objeto natural dentro del territorio se considera esencial para la supervivencia del pueblo. No obstante, el artículo 144 del decreto 4633 del 2011 define: para los fines del presente decreto son afecciones territoriales las acciones o violaciones vinculadas al conflicto armado interno y los factores subyacentes y vinculados al mismo, en la medida que causasen abandono, confinamiento y despojo del territorio y otras formas de limitaciones al goce efectivo de los derechos territoriales, la ley de origen, la ley natural, derecho mayor o derecho propio, continuando así, no se encuentra en afección o aprovechamiento de estos bienes a causa del conflicto armado, ya que estas entidades cuentan con su respectiva regulación y algunas no se encuentran dentro del territorio, finalizando así las razones por las cuales se determinó la decisión.